¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte ahí a Dios. Como pastor, estos momentos en la presencia del Señor, para mí son ese oasis, ¿verdad? Que me recuerda que nosotros hemos sido llamados a vivir por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, tenemos que encontrarnos con las cosas que el Espíritu Santo hace. Y el Espíritu Santo hace estos momentos para ministrar a nuestras almas, pero también para que desde lo más profundo de nuestro ser haya esa voz que nos dice, hay algo más. Hay algo más que una canción. Hay algo más que aprenderte un texto. Hay algo más que llegar el domingo a la iglesia. Hay algo más. Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Si no me conocen, mi nombre es Eliud Morales y hoy nos encontramos en la segunda parte del cuarto y último episodio de la serie Contemplando a Jesús. Resulta que ese cuarto episodio fue tan largo que tuvimos que dividirlo en dos partes. Y en el episodio pasado hablamos de la importancia de comprometernos a contemplar a Jesús en comunidad. Y esto puede verse algo diferente en distintas comunidades de fe, así que decidimos definir qué significa contemplar a Jesús específicamente en Teópolis. Y contemplar a Jesús en Teópolis es el compromiso intencional y colectivo de fijar nuestra atención en Cristo a través de 5 compromisos: el estudio bíblico, la oración, la comunión, la hospitalidad y la generosidad. Contemplar a Jesús de manera individual puede ser sacar tiempo para enfocar tu atención en las palabras de Jesús, en el Espíritu Santo y en lo que eso implica para tu vida. Pero colectivamente requiere un compromiso. Y es esos 5 compromisos: estudio bíblico, oración, la comunión, la generosidad y la hospitalidad. Y siguiendo la línea de ese pensamiento, quisiera repetirles el pensamiento ancla que comenzamos en la parte 1 del episodio 4 y hoy continúa dirigiendo esa misma conversación. Y este es el pensamiento ancla: nuestro crecimiento y transformación como aprendices de Jesús se fortalece mediante el compromiso con la vida en comunidad o se atrofia por el aislamiento y el individualismo espiritual. Nuestra formación o transformación se fortalece a la medida en la que nos comprometemos con una comunidad de fe a celebrar la vida en comunidad, o se atrofia cuando nos aislamos o vamos a la comunidad pero practicamos lo que se conoce como el individualismo espiritual. Y quiero volver a la porción bíblica de Hechos 2, 42 al 47, porque hemos estado estacionándonos allí desde la primera parte del episodio 4, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles,
a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor se agregaba a esa comunidad cristiana, todos los que iban siendo salvos. Me gustaría que tomáramos un momento para inclinar nuestros rostros y pedirle al Espíritu Santo, quien sea que ministre en cada una de las palabras que voy a estar compartiendo. Espíritu Santo, enciende en nosotros la pasión por Jesús, por su palabra y su iglesia. Intensifica el hambre por Dios, su presencia y las manifestaciones sobrenaturales. En el nombre de Jesús. Amén. En el pasado episodio, en la primera parte, discutimos las primeras 3 herramientas que representan 3 compromisos que debemos tener como iglesia si deseamos contemplar a Jesús y sus enseñanzas de manera colectiva. La herramienta número 1 del pasado episodio era compromiso en contemplar a Jesús estudiando la Biblia. Y aprendimos que comprometernos colectivamente a contemplar a Jesús a través de la enseñanza bíblica es el primer paso para ser transformados a la imagen de Cristo, fortalecer nuestras relaciones, cumplir con la misión de Jesús en el mundo y desarrollar el discernimiento espiritual como comunidad. La herramienta 2 es el compromiso con la comunión tanto en las casas como en el templo. Y usamos el modelo de la vida de Jesús para enfatizar la importancia de tener de 3 a 5 personas con las cuales podamos renovar nuestro compromiso a ser transformados continuamente a la imagen de Cristo. Y fuimos exhortados no solamente a vivir en comunión estos días de domingo en el templo, sino a tener de 12 a 15 personas con las cuales hacemos vida y crecemos como aprendices de Jesús. Esto es sumamente importante si verdaderamente queremos hacer lo que Jesús hizo, porque así fue que Él dividió su comunión profunda de 3 a 5 personas con las que Él podía ser vulnerable, de 12 a 15 personas con las que Él iba a las casas, comía y hacía vida juntos. Y aprendimos que en la comunidad nuestro llamado y nuestros límites danzan juntos, como una coreografía divina. El llamado nos impulsa adelante, mientras que los límites nos mantienen en el camino estrecho de la transformación. En la herramienta 3 hablamos del compromiso con la hospitalidad radicalmente ordinaria. Por último, en la última parte del episodio del domingo pasado, aprendimos que la hospitalidad radicalmente ordinaria es la forma en la que se siembra, se cultiva y se cosecha la comunión profunda. No podemos
comprometernos con la comunión profunda si no estamos dispuestos a abrir nuestras casas, si no estamos dispuestos a aceptar y hacer invitaciones a celebrar la mesa. Y para nosotros en Teópolis, cada vez que compartimos una comida, convertimos una mesa ordinaria en un altar de comunión. El pan que partimos no es solamente el alimento para el cuerpo, sino un recordatorio de nuestra unidad en Cristo. Y esto nos lleva entonces a las últimas dos herramientas de esta segunda parte del episodio. La herramienta número 4 es el compromiso con la oración ferviente. Para aquellos que están tomando nota, la herramienta número 4 es el compromiso con la oración ferviente. Y quisiera regresar a los primeros 2 versos de nuestra porción bíblica para profundizar en esa cuarta herramienta. Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Aquella comunidad de creyentes del primer siglo tomaron en serio el comprometerse con la oración ferviente como parte central de ese sistema operativo de cómo ellos hacían iglesia. Esto es algo que Lucas describe en múltiples ocasiones a través de su escrito en ese libro de los Hechos. En Hechos 1:4, justo después de la ascensión de Jesús, los discípulos se reunían constantemente para orar. Hechos 4:23 al 31. La iglesia ora fervientemente después de la liberación de Pedro y Juan. Hechos 6:4. Los apóstoles enfatizan la importancia de la oración y la enseñanza. Hechos 12:5. La iglesia ora intensamente por Pedro durante su encarcelamiento. Hechos 13:2 al 3. La iglesia de Antioquía ora y ayuna antes de enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. De modo que no nos debe sorprender entonces que el apóstol Pablo exhortara a las iglesias del primer siglo de la siguiente manera, escribiendo cosas como: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tenga paciencia en las oraciones, tenga paciencia en las dificultades y sigan orando. También describía cosas como: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y escribía cosas tan puntuales como: nunca dejen de orar. Si hay algo que podemos ver en el sistema operativo de la iglesia del primer siglo, era la centralidad de vivir orando con fervor. Y estoy convencido de que una iglesia que se compromete colectivamente con la oración ferviente es una comunidad donde hay encuentros, manifestaciones y llenura del Espíritu Santo. Me encanta este pensamiento del pastor John Tyson. Lo leí y resume todo esto. Nos da un mapa de cómo nos dedicamos a la oración con fervor. Pastor John Tyson escribe: Dios acude a donde Él sea profundamente deseado. Hay un requisito para las manifestaciones. Hay un requisito para los encuentros. Hay un requisito para la llenura del Espíritu. Tenemos que desear profundamente a Dios. Y este pensamiento resume muy bien: al final no se trata de comprometernos con la práctica de la oración para poder decir que en Teópolis oramos. Dios no está interesado en que saquemos más tiempo para orar. Así como lo oye, Él está mucho más interesado en que pasemos tiempo con Él, en que lo deseemos más a Él. De modo que la pregunta que todos debemos contestar es precisamente esa: ¿deseo a Dios verdaderamente? Puedo decir que genuina y verdaderamente deseo a Dios con fervor. Y si la respuesta es sí, entonces
reflejan mis oraciones ese deseo ferviente por Dios. En muchas temporadas de mi vida me he encontrado deseando fervientemente las bendiciones de Dios mucho más que a Dios. Durante ese tiempo mis oraciones pasan a ser frías y mecánicas, como si se tratara de una tarea a ser realizada. En la transacción por las bendiciones con fecha de expiración que trae Dios. ¿Hay alguien que se puede identificar con esto? Quizás sea una de las personas que puede identificarse con esto que acabo de decir, o quizás te encuentres pasando por una de esas temporadas donde se hace difícil orar a Dios con fervor. Y si este es tu caso, quiero que anotes este pensamiento muy importante en este mensaje. La oración ferviente no es una práctica para ser perfeccionada, sino un hambre por Dios que debe ser cultivada. La oración ferviente no se trata de practicar algo, se trata de cultivar el hambre por Dios. Porque verán, comprometernos de manera colectiva con la oración ferviente requiere anhelar a Dios más que a sus bendiciones. Requiere invitar su presencia transformadora, no por deber, sino por un deseo ardiente de conocerlo íntimamente. De hecho, con el tiempo me he dado cuenta que todos mis problemas, luchas y tentaciones están directamente relacionadas con lo que deseo profundamente. Y lo mismo es cierto para cada uno de ustedes. Para algunos de nosotros, su falta de hambre por Dios se debe a una temporada de distracción espiritual, en la que hemos permitido que las preocupaciones de este mundo ahoguen el deseo por Dios. Para otros ha sido la saturación con entretenimiento y ruido que ha tomado el lugar del anhelo profundo por Dios en nuestras vidas. Para otros se trata de una temporada de comodidad y autosuficiencia. Los ha llevado a sentirse satisfechos con las circunstancias actuales, así que dependen de sus recursos en lugar de depender de Dios. Algunos de nosotros nos encontramos atravesando por una temporada de desilusión y heridas profundas, producto de experiencias negativas en la iglesia o con creyentes o con la vida en general. Y de repente nuestras oraciones no son respondidas de la forma en que esperamos. Y esto nos ha llevado a orar con desánimo, a vivir con desánimo. Y para otros se trata de pecado que no hemos confesado. Y eso ha permitido que la culpa y la vergüenza, que son las dos armas preferidas del enemigo, que la culpa y la vergüenza nos alejen de Dios. Y al persistir en ese pecado no confesado, nuestro corazón se ha ido endureciendo. Finalmente, para algunos de nosotros, se trata de falta de conocimiento de Dios. Se encuentran en una etapa donde lo que conocen acerca del carácter de Dios y de sus promesas es muy superficial. Y esto les ha llevado a desarrollar una imagen distorsionada de Dios, que no inspira deseo de intimidad con Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque yo he estado en cada una de esas temporadas, pensando si esto de la fe y esto de seguir a Jesús es algo que pueda hacer verdaderamente. Viendo cómo muchas personas abandonan el barco, abandonan a Jesús y la fe por completo. Tiempos en mi vida donde he estado desilusionado por la temporada que me ha tocado vivir. Y es ahí donde tengo que recordarme las palabras que Pedro le dice a Jesús en una situación muy similar cuando la gente abandonaba a Jesús. Simón Pedro le dice en sus palabras registradas en Juan 6:69, le contesta a Jesús lo siguiente: Señor, ¿a quién iríamos si solamente tú
tienes las palabras que dan vida eterna. Pedro estaba muy claro de que Jesús podía satisfacer el hambre de su alma de una forma en la que las bendiciones con fecha de expiración no podían satisfacer. Y creo que hay una verdad poderosa en aquella formación de Pedro hacia Jesús. Y algunos me han escuchado decir esto antes y como a mí me gusta repetir las cosas, quiero volver a repetirlo. Este lado de la eternidad solo puede ofrecernos bendiciones con fecha de expiración. De modo que vivir buscando satisfacer mi hambre por estabilidad económica solo puede llevarme a producir resultados con fecha de expiración. Lo mismo ocurre con mi hambre por reconocimiento, mi hambre por paz y tranquilidad, mi hambre por salud física y emocional, mi hambre por seguridad, mi hambre por afirmación, mi hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas búsquedas son capaces de satisfacernos de manera momentánea. Y esto es sumamente importante para nosotros porque cuando llegamos a Cristo, llegamos con ese apetito por bendiciones con fecha de expiración y los maquillamos de espiritualidad. De modo que comenzamos a buscar a Jesús para que satisfaga esas bendiciones y cuando se expiran o no cumplen con nuestras expectativas, tenemos que luchar con la siguiente tensión. Esta tensión la luchamos todos, los pastores incluidos. Practicar una espiritualidad superficial basada en apetitos terrenales o practicar una espiritualidad profunda basada en el hambre por lo eterno. La espiritualidad superficial basada en apetitos terrenales se enfoca en hacer peticiones al cielo a causa de problemas terrenales. Hace oraciones como Dios necesita un trabajo. Dios necesita una pareja. Dios sáname de la ansiedad y de la prisa. Dios te entrego mis sueños. Esto es lo que yo quiero hacer. Ayúdame a encontrar las llaves del carro que se me perdieron. Y Dios está interesado en cada una de esas cosas. No hay nada malo. Yo hago ese tipo de oraciones a cada rato. Sin embargo, la oración ferviente es una dimensión que requiere hambre por Dios. No puedes entrar al cuarto de las oraciones fervientes si tu anhelo más profundo no es Dios. Es un deseo profundo por Dios que se cultiva y se intensifica a través del tiempo, que produce profundidad espiritual. La oración es producto del hambre por Dios, trascienden los problemas y las necesidades de este lado de la eternidad y suelen parecerse a oraciones como las que decía David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame. Eso es lo que David oraba: señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. También se parecen a las oraciones que hacía el apóstol Pablo en Romanos: qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Son oraciones de espiritualidad profunda. Son oraciones que se enfocan más en la persona, en el sujeto de la comunicación, que en el resultado de lo que yo quiero que ocurra. Son oraciones que buscan al hacedor de los milagros y no solamente los milagros y las provisiones. Y mientras nuestra espiritualidad colectivamente
siga cultivando apetitos por cosas terrenales, continuaremos definiendo a Dios por nuestras circunstancias en lugar de usar la Biblia como referencia. Las circunstancias son buenas, Dios es bueno. Las circunstancias son malas, no sé si Dios es tan bueno como dice la Biblia. Y eso es parte de definir nuestra y de buscar nuestra espiritualidad basada en cosas superficiales. Escúchame bien, porque esto es lo más importante de este mensaje, quizás de la serie entera. Y anótalo. Nuestra hambre por Dios determinará la profundidad de nuestra relación con Él. Nuestra hambre por Dios va a determinar últimamente cuán profunda es nuestra relación con Dios. Y creo que si nos propusiéramos a ser guiados por la búsqueda, por nuestra búsqueda de saciar cosas eternas, de saciar el hambre por Dios, entonces no vamos a tener problemas en comprometernos con el estudio bíblico, porque al final es en la Biblia donde Dios se revela a la humanidad. Tampoco tendríamos problemas con la comunión en el templo y en las casas, porque estaríamos imitando la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buscaríamos cualquier excusa para practicar la hospitalidad radicalmente ordinaria, porque es un carácter que demuestra el corazón y la apertura, el carácter acogedor de Dios. Seríamos generosos porque buscaríamos reflejar el mismo corazón de dador alegre de nuestro Padre. Y por último y no menos importante, nuestras oraciones serían fervientes porque serían nuestra respuesta natural a reconocer que solo en Jesús encontramos palabras de vida eterna. Mis hermanos, nunca podremos comprometernos colectivamente con la oración ferviente si nuestro deseo por Jesús es indiferente. Si deseamos más las bendiciones, los programas, la experiencia y el mundo más de lo que deseamos a Jesús. Nuestra hambre por Jesús crece cuando, como Pedro, nos damos cuenta de que no hay otro lugar a donde ir para encontrar la verdadera satisfacción. Y si regresamos a ellos, vemos que el compromiso de aquella comunidad era oración ferviente porque Dios llega a los lugares donde es profundamente deseado, y el resultado de ese compromiso colectivo puede verse en el próximo verso. Verso 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, no sobre los líderes, no sobre los más experimentados, sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban ¿cuántas señales? Muchas señales milagrosas y maravillas. Y lo primero que me llama la atención de ese verso 43 es el profundo temor reverente que vino sobre todos ellos. La oración ferviente lleva una profunda conciencia de la santidad y la majestad de Dios. El temor reverente es una respuesta natural a la manifestación de la presencia de Dios. En otras palabras, cuando oramos con fervor, invitamos a la presencia de Dios. Y el temor reverente es nuestra respuesta a esa presencia. La oración ferviente es nuestro clamor a Dios. Y el temor reverente es nuestro asombro ante su respuesta. Lo segundo que me llama la atención del verso 43 es las muchas señales milagrosas y maravillas que fueron el fruto de ese compromiso colectivo con la oración ferviente. Porque verán, al cultivar el hambre y el deseo por Dios, aumentamos naturalmente el fervor de nuestras oraciones. Y cuando ese deseo y fervor por Dios es cultivado de manera colectiva en la iglesia, se comienzan a experimentar señales milagrosas y maravillas. Y estas manifestaciones
Vienen sirviendo del testimonio y el poder de la presencia de Dios. Ahora bien, existe el riesgo de enfocarse más en los milagros que en el hacedor de milagros. Lo sé por experiencia propia. El anhelo primario debe ser por la presencia de Dios, no por sus dones. Los milagros son una expresión del amor de Dios, pero no es el objetivo final. De modo que anhelar más a Dios que a sus dones nos prepara para recibir a ambos de medida correcta. Y es en esa misma tensión entre desear a Dios y experimentar sus maravillas donde encontramos el equilibrio perfecto para una fe madura y profunda. Las manifestaciones son destellos de la gloria de Dios. Nuestra oración ferviente es la invitación para que esa gloria habite en medio de nosotros. Entendiendo que debemos desear más a Dios que a sus manifestaciones, quiero decir lo siguiente. Estoy profundamente convencido de que la oración ferviente colectiva es el combustible en la iglesia que enciende el fuego del avivamiento espiritual. Iglesia Teópolis, creo que anhelar las manifestaciones del Espíritu en oración nos mantiene en una expectativa santa y en una vigilancia espiritual. Cada manifestación del Espíritu es un anticipo del reino venidero y un llamado a vivir esa realidad aquí y ahora. Una iglesia que ora fervientemente se convierte en un epicentro del poder espiritual, donde lo sobrenatural se vuelve la nueva normalidad. Y quizás alguien pueda pensar lo siguiente, pero pastor, ¿por qué debemos desear las manifestaciones del Espíritu Santo si ya Él está presente en todo momento? Y creo que esa es muy buena pregunta. Pero para contestarla debemos tomar en cuenta lo siguiente. La omnipresencia del Espíritu Santo no es lo mismo que la manifestación del Espíritu Santo. Y hay unas diferencias que nos traen claridad. Comencemos con definiciones prácticas. La omnipresencia se refiere a la presencia constante y universal en todos los lugares y en todo momento del Espíritu Santo. Mientras que la manifestación tangible se refiere a experiencias que podemos percibir que a menudo son dramáticas para que te enseñan la presencia y el poder del Espíritu Santo en ese momento. Quiero resaltar algunas diferencias muy marcadas entre ambas. Primero, la omnipresencia del Espíritu Santo no requiere fe, no requiere obediencia, no requiere oración ni consagración. La omnipresencia del Espíritu Santo es una realidad constante, independiente de nuestra respuesta o fe o reconocimiento u obediencia. Mientras que las manifestaciones tangibles del Espíritu Santo generalmente requieren fe, obediencia, oración y consagración. Las manifestaciones del Espíritu Santo suelen ser respuestas a la búsqueda activa y a la apertura espiritual del creyente o la comunidad. En otras palabras, una manera de ilustrar esto: el Espíritu Santo es como el aire que respiramos, siempre presente, sosteniendo nuestra vida espiritual sin esfuerzo de nuestra parte. Sus manifestaciones tangibles son como ráfagas de viento que nos despiertan y nos mueven, requiriendo nuestra atención y nuestra respuesta. Y vivir en plenitud, comprometerse con la oración ferviente, es apreciar el aire constante del Espíritu Santo, mientras que permanecemos abiertos a los cambios, a los vientos de cambio.
Anota el siguiente pensamiento. El compromiso con la oración ferviente es la declaración audible de nuestra hambre por Dios. Y las señales milagrosas son la respuesta visible de su presencia. ¿Por qué debemos comprometernos con la oración ferviente de manera colectiva y no solamente unos cuantos? Porque cultivar el hambre por Dios nos sintoniza su corazón como iglesia. Y la oración ferviente alinea nuestras voces con su voluntad. Las manifestaciones del Espíritu revelan su poder en acción. Regresamos a los próximos versos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. La herramienta 4 es el compromiso con la oración ferviente. La herramienta 5 es una manifestación milagrosa y sobrenatural en la generosidad sacrificial. Hay varias cosas que me llaman la atención del compromiso con la generosidad sacrificial de la iglesia que Lucas describe en el libro de Hechos. La primera es la unidad como manifestación del Espíritu Santo. Lo que significa es que la generosidad nació de un deseo profundo de unidad en Cristo. Y esto indica una comunión que trascendía lo físico. Compartir como manifestación visible del Espíritu Santo. Compartían todo lo que tenían. Sugiere una redefinición radical de la propiedad. La generosidad iba más allá de lo sobrante, implicaba compartirlo todo. Número 3, atender las necesidades como manifestación visible del Espíritu Santo. Esto nos muestra una atención personalizada y cuidadosa, porque ellos compartían con los que tenían necesidades. No era un sistema comunista, sino una respuesta amorosa a necesidades específicas. Número 4, el gozo generoso como manifestación visible del Espíritu Santo. La generosidad de aquella comunidad no era una carga, sino una fuente de gozo. Se convirtieron en dadores alegres porque su padre era el primer dador alegre. La integración con la vida de la iglesia. La generosidad estaba entrelazada con la adoración en el templo y la comunión en los hogares. De modo que el compromiso con la vida en comunidad requiere un compromiso con la vida sacrificial, con la generosidad sacrificial. Y esa generosidad sacrificial contrasta en gran medida la cultura moderna del consumismo espiritual. Algunas diferencias. La generosidad sacrificial nace de una profunda comprensión del sacrificio de Cristo, mientras que el consumismo espiritual surge de una mentalidad individualista y materialista. La generosidad sacrificial se manifiesta al compartir recursos materiales, invertir tiempo y energía en otros y usar sus dones y talentos para el bien común. El consumismo espiritual se manifiesta participando en la iglesia, principalmente para recibir, usando dones y talentos principalmente para el avance personal y comprando experiencias espirituales, conferencias, recursos, libros, consumismo espiritual.
En Teópolis creemos que ser generosos a través de los diezmos y las ofrendas es una práctica espiritual mediante la cual despojamos a nuestra alma de nuestra inclinación a servir al dinero en lugar a Dios. Es la práctica de Jesús que nos desintoxica de la avaricia. Al mismo tiempo, la generosidad sacrificial es la respuesta de una persona que ha encontrado vida eterna y abundante. Es por eso que motivamos a nuestra comunidad a practicar la generosidad sacrificial con sus recursos financieros, su tiempo, dones y talentos para ser de bendición a la iglesia local y a la comunidad que nos rodea. Cuando practicamos la generosidad sacrificial nos damos cuenta del siguiente pensamiento, que en la economía del reino, dar no empobrece, retener no enriquece. Y esas son dos mentiras que me tuve que contestar a la hora de ser una persona que diezma y ofrenda. No puedo, porque me empobrezco. Tengo que retener para ver si puedo enriquecerme. Ninguna de las dos cosas pasaron. Cuando nos comprometemos a contemplar a Jesús en comunidad, practicando la generosidad sacrificial, somos transformados de consumidores espirituales a mayordomos del reino, reflejando el corazón generoso de nuestro Salvador. Y esta transformación no solamente impacta nuestras finanzas, sino nuestra vida entera, convirtiéndonos en un testimonio vivo del poder del Evangelio para cambiar no solo corazones individuales, sino culturas enteras. Pero eso comienza con la generosidad sacrificial colectiva. La generosidad sacrificial es la manifestación visible de corazones invisiblemente transformados por el Espíritu. Es otra manifestación más del Espíritu Santo. Es una manifestación tangible. Regresemos a Hechos para el último verso. Verso 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hay varias cosas también que me llaman la atención de esa porción bíblica. Lo primero es la secuencia de los compromisos colectivos, que comenzó con el compromiso colectivo con la enseñanza bíblica, la comunión profunda en el templo y en las casas, la hospitalidad radicalmente ordinaria, la oración ferviente y la generosidad sacrificial. Y creo que hay una conexión poderosa en esta secuencia que debemos imitar, que podemos y debemos imitar como iglesia. Como les dije en el episodio pasado, ya no estoy interesado en que Teópolis se dé a conocer como una iglesia cool, novedosa o creativa. Estoy profundamente convencido de que Dios prefiere que nos demos a conocer por la iglesia en donde suceden las cosas que sucedían en la iglesia de hecho. Pero para que eso se dé, tenemos que comprometernos con lo que ellos se comprometieron. Lo próximo que me llama la atención de esta porción bíblica es cómo termina. Lucas describe el resultado de aquel compromiso colectivo con algo que nos debe servir como indicador para lo que estamos haciendo como iglesia. La adoración continua es el primero. La adoración colectiva es la respuesta natural de experimentar la obra de Dios.
Nuestra adoración en Teópolis no debe convertirse en algo que sea una actividad incesante, sino un estado constante del corazón que ve a Dios en todo. No se trata de lo que hacemos, sino se trata de nuestro corazón. Lo próximo es la buena voluntad de toda la gente. Eso en este tiempo sería un milagro. Específicamente en este tiempo de elecciones. Pero la buena voluntad de todos es el resultado del testimonio visible de una comunidad transformada. El favor comunitario es el aroma natural de una vida auténtica, comunión con Dios y con los demás. Es lo que los otros van a percibir, es que hay algo aquí diferente. Independientemente de cómo voten o qué piensen, pero hay algo diferente. Yo tengo muchas amistades que tenemos visiones de mundo diametralmente diferentes. Me dicen, a mí me encanta hablar contigo. ¿Cuándo vamos a jugar baloncesto? Vamos a estar juntos porque hay algo diferente. Ese es el aroma que queremos cultivar de manera colectiva. Y ahí por último un crecimiento en las salvaciones. Y esta, mis hermanos, es la culminación natural de todo el proceso. Las vidas transformadas atraen a otros a Cristo. El crecimiento numérico del reino de Dios no es una estrategia de marketing, sino el desbordamiento natural de una comunidad llena del Espíritu Santo. El crecimiento en salvaciones es el eco eterno de una iglesia que ha aprendido a resonar con la frecuencia del corazón de Dios. Es lo que ocurre naturalmente. Mi oración para Teópolis es que experimentemos un deseo profundo por Dios. Y lo puedo ver, lo puedo percibir. Yo creo que Dios nos ha estado llevando hasta este punto. Y puedo ver cómo este deseo impulsa a nuestra comunidad a buscar a Dios con oración ferviente. Que como resultado de eso hacemos espacio en nuestra manera de hacer iglesia para la manifestación y la obra visible del Espíritu Santo. Oro que seamos testigos en primera fila de milagros y señales, acompañados con un compromiso colectivo con la generosidad sacrificial, que nos lleve a una adoración continua y gratitud constante. Oro que nuestra adoración colectiva intensifique más el hambre por Dios. Y que de modo que en ese ciclo Teópolis sea el lugar donde nos reunimos en el templo y las casas porque necesitamos saciar el deseo profundo por Jesús y sus palabras de vida eterna. Veo una iglesia comprometida en mantener un ambiente acogedor sostenido por el amor perfecto que solamente encontramos en Jesucristo. Amor que echa fuera todo temor y sirve de testimonio de poderoso para alcanzar a otros más para Cristo. Y que al seguir viendo cómo esos creyentes hambrientos como esos nuevos creyentes llegan hambrientos por Jesús, seamos movidos a acompañarlos en su aprendizaje bíblico, a hacer comunión profunda, a celebrar la hospitalidad radicalmente ordinaria. Seamos movidos a la generosidad sacrificial y que todo esto sea impulsado por la oración ferviente colectiva. Pero todo esto comienza con el hambre por Dios. Nada de esto va a ser nada de sentido si nuestro más profundo deseo no es Dios. Así que quisiera terminar con la cita central del mensaje, porque resume la secuencia de lo que he estado enseñando. El hambre por Dios es la semilla, la oración ferviente el agua
y las manifestaciones del Espíritu, el fruto que atrae a otros a probar y ver que Dios es bueno. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos reflexionado sobre la importancia de cultivar un hambre profunda por Dios y cómo esta hambre puede transformar nuestras vidas y nuestra comunidad de manera colectiva. Ahora les hago un llamado individual a cada uno de ustedes. El primer llamado es que reconozcan su necesidad. Que admitan honestamente ante Dios dónde se encuentran espiritualmente. Si sienten que su hambre por Él ha disminuido, confiésenlo con humildad. Renueven su compromiso. Decidan hoy renovar su compromiso de buscar a Dios con todo su corazón. Como dijo el salmista, que comiencen a hacer este tipo de oraciones profundas. Como el ciervo clama por las corrientes de la agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esperen grandes cosas. Mantengan una actitud de expectativa. Crean que Dios responderá a sus corazones hambrientos con su presencia y poder transformador, porque Dios acude a donde es profundamente deseado. Si hoy sienten el llamado de Dios a profundizar en su hambre por Él, les invito a ponerse de pie como un acto de compromiso. Vamos a orar juntos pidiendo a Dios que encienda en nosotros un fuego inextinguible por su presencia. Y recuerden este día. Porque para algunos de nosotros, y yo quisiera que para todos, mi oración es que es para todos. Esta oración va a significar, va a marcar un punto en su vida de un antes y después. Porque Dios acude a donde es profundamente deseado. Y cuando Dios llega a un lugar, las cosas cambian. Y eso es lo que queremos que experimentemos de manera individual, pero de manera colectiva también. Voy a leer esta oración. Es la parte tuya. Padre Celestial, queremos cultivar nuestra hambre por ti. Que podamos decir como iglesia, Señor, aumenta nuestra hambre por ti. Que nada en este mundo nos satisfaga más que tu presencia. Transfórmanos de manera individual y colectiva para tu gloria. Señor, vemos personas luchando por hambre, por apetitos, por cosas terrenales, Señor. Danos a probar de tu vida eterna y abundante. Esa agua de vida eterna que limpia nuestra alma, sacia nuestra sed y nos acerca a una relación profunda con el Padre. Señor, algunos de nosotros nos hemos conformado con las oraciones superficiales que se enfocan en cosas terrenales, se enfocan en problemas circunstanciales. Hoy queremos comprometernos en profundizar contigo, Señor, y que nuestras oraciones cambien. Se enfoquen en el hacedor de los milagros más que en los milagros.
Señor, y anhelamos sus manifestaciones visibles y tangibles, tanto en nuestras vidas como en nuestra iglesia. Transfórmanos de manera individual y colectiva.